Bienvenidos a Cada Día Mejor. Definitivamente cuando una enfermedad es diagnosticada en una persona, puede existir mucho estigma y mucho tabú alrededor. Es más, muchas personas pueden ser marginadas por esa condición. ¿Ustedes han tenido experiencias así? Efectivamente, yo he visto muchos casos de muchas personas con algunas enfermedades, infecciones, virus, etcétera, que han sido rechazadas socialmente e incluso dentro de establecimientos de salud. Increíble. Sí, y esto es algo bastante grave y de hecho es algo que tenemos que empezar a romper esos tabúes porque todo se trata sobre estar bien informados y por eso el día de hoy vamos a hablar sobre el VIH aquí en Cada Día Mejor. Y tenemos un invitado. Vamos a conectarnos vía telellamada con Gonzalo Meneses. Él es un especialista, psicólogo, especialista en salud de las personas con VIH, que además ha tenido nexos ha trabajado en el Ministerio de Salud. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Gonzalo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. En verdad, creemos que esta conversación es sumamente importante para borrar muchos estigmas, muchos tabúes. Y justamente sobre el VIH, como mencionó Maca, nos gustaría que nos expliques así objetiva y concretamente qué es el VIH. Sí, bueno, el VIH lo que significa es virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? Y es un virus que ataca el sistema inmunitario de las personas. Es el sistema que se encarga de defendernos de las enfermedades, de las bacterias, de los virus, como el COVID, por ejemplo, ¿no? Y para empezar también por ahí, recalcar que el VIH no es una enfermedad, ¿no? La persona que vive con VIH no está enferma, o sea, no se siente mal, puede trabajar, puede estudiar, puede hacer lo que siempre hace con regularidad, no se siente mal. Pero si la condición no lleva un tratamiento adecuado y en el tiempo oportuno, con el pasar de los años, sí puede llegar a una etapa sintomática que va a ser la enfermedad que se conoce como SIDA, ¿no? Pero el VIH en sí mismo, tener VIH no te enferma, ¿no? No tiene como consecuencia síntomas, por lo menos no de inmediato. Una persona que vive con VIH puede hacer cualquier trabajo, no hay ninguno que no pueda realizar, ¿no? Entonces muchas de las ideas que todavía las personas tienen en torno a la condición de vivir con VIH están básicamente basadas en prejuicios. Ahora Gonzalo, tengo una pregunta, justo me parece muy importante que toques ese tema, esa diferencia entre el VIH y el SIDA, porque muchas personas piensan que es lo mismo, así es que está buenísima la aclaración, incluso si nos puedes dar o explayarte un poquito más en eso, pero antes de eso te quería preguntar, ¿cuáles son los síntomas de una persona que es VIH positivo? Sí. En realidad, como comentaba, de inmediato no hay síntomas. Va a haber un porcentaje de las personas que en la etapa de infección aguda, estas es las primeras 2 semanas o máximo un mes después de que se han infectado, van a tener algunos síntomas, solamente durante esas primeras semanas, que puede ser fiebre, inflamación de ganglios, puede ser tos, diarreas, dolor de cabeza, pero como te das cuenta son síntomas parecidos a los de una gripe, no es necesariamente que significa que si tuve relaciones sin preservativo y tengo síntomas necesariamente va a significar que tengo VIH, no es así. Hay muchas personas que no experimentan nada, ¿no? Y si la persona que tiene VIH no se le detecta y no lleva el tratamiento adecuado, cuando pasen los años, sí puede llegar a la etapa SIDA. La etapa SIDA es síndrome de inmunodeficiencia humana, que es cuando ya el sistema de defensa está tan debilitado que la persona se va a enfermar, pero no se va a enfermar de SIDA, o sea, digamos, el SIDA no es lo que termina enfermando o matando a las personas, sino son las enfermedades oportunistas. ¿Qué significa? Que cuando mi sistema inmunológico está tan debilitado, ¿no? Las bacterias o los virus, que a las personas que estamos bien no nos van a hacer nada, a estas personas sí les puede generar un cuadro grave crónico, ¿no? Y, por ejemplo, puede morir en el Perú, la gran mayoría de personas, por ejemplo, mueren de tuberculosis cuando llegan a la etapa SIDA, ¿no? Eso se llama comorbilidad. Son enfermedades oportunistas que van a aprovechar que el sistema inmunitario está muy debilitado para atacar a la persona y provocarle eventualmente la muerte. Claro, Gonzalo. Y importante lo que nos mencionas, porque muchas personas pensamos piensan de que puede morirse de SIDA y en verdad son de las enfermedades que atacan, así es, ¿no es cierto? Gonzalo, yo tengo una pregunta. ¿Existen parejas serodiscordantes? O sea, quiere decir que en la pareja una persona es VIH positivo y la otra persona es VIH negativo. Pero la persona que es asintomática, que no tiene carga viral, ¿puede contagiar?
Ya, ojo, una persona puede ser asintomática e igual tener carga efectivamente. O sea, asintomática es que tengo el virus, pero no tengo síntomas. No tengo síntomas. Ahora, claro, una persona que es adherente a tratamiento antirretroviral, que es el tratamiento que va a mantener en control al VIH, ¿no? Como resultado de la adherencia, con el pasar del tiempo, puede lograr lo que es la supresión viral. ¿Qué significa supresión viral? Que va a haber virus en el cuerpo, pero es tan poco que no va a ser detectable con las pruebas regulares. Va a estar ahí el virus, pero va a ser tan poquito que no va a ser detectable con las pruebas. Eso, para la persona, implica dos cosas, dos beneficios. El primero es que el beneficio personal, ¿no? Que es la persona que está viralmente suprimida, va a poder vivir todo el tiempo que debe vivir. Y eso es muy importante, porque antes, hace años, cuando dábamos diagnósticos positivos, le decíamos a la persona, con el tratamiento tú vas a vivir mucho tiempo, ¿no? Y la persona te decía, ¿pero cuánto tiempo? Me estás hablando de 1 año, 5 años, y no había manera de decirle porque no había todavía evidencia, pero ahora ya hay evidencia porque han pasado varias décadas de la infección, y vemos que hay personas que ya están envejeciendo, que viven con VIH, ¿no? Que tienen hoy en día 60, 70 años, y cuando empezaron el tratamiento, antes eran al día 11, 15 pastillas diarias, ¿no? Entonces, si estas personas que han empezado el tratamiento con condiciones menos favorables han llegado a envejecer, las personas que empiezan hoy en día con un tratamiento mucho más conveniente, con mayor razón aún van a poder tener una expectativa de vida normal, ¿no? Ese es el beneficio para la persona. Pero el segundo beneficio, ¿no? Es el beneficio preventivo, que es que las personas que están viralmente suprimidas no transmiten el VIH, no transmiten el virus. Eso no quiere decir de que deban dejar de cuidarse o usar preservativo, tienen que hacerlo. Buenísimo ese mensaje. La reinfección, así como la infección por COVID, cualquier virus te puede dar infección. Así como tuve la gripe, te puedes contagiar en 1 año hasta 4 veces. Del VIH también. Entonces las personas deben seguir cuidándose, pero eso es muy bueno, porque quiere decir que, por ejemplo, en el caso de parejas discordantes, si yo estoy viralmente suprimido y uso además correctamente el preservativo, la posibilidad de que yo le transmita el virus a mi pareja es nula, es muy baja. Qué interesante, Gonzalo. De verdad que eso último que has dicho de seguir cuidándose es sumamente importante, porque a veces se piensa de que porque estás tomando los medicamentos, entonces ya está, ¿no? Y de verdad que el tema del preservativo es una prevención, vital. Entonces fundamental. Sí. ¿Qué te parece si nos acompañas luego de la pausa para seguir conversando sobre este tema que está muy interesante? Ya regresamos aquí en Cada Día Mejor. Estamos aquí de vuelta, aquí en Cada Día Mejor, y con un tema súper importante, realmente fuerte, ¿no? Intenso, pero por la importancia que tiene, ¿no? Y en el bloque anterior que estábamos con Gonzalo Meneses, él nos hablaba de la importancia de la responsabilidad que debemos tener cada uno cuando enfrentemos una situación con el VIH. Y de hecho creo que también es fundamental el informarnos, ¿no? Porque hemos visto que particularmente con esta condición hay muchos tabúes, mucho estigma, mucha presión social, que muchas veces incluso podría hasta hacer que la persona no busque ayuda por esta presión que pueda sentir, ¿no? Por este miedo, por este estigma al cual muchas veces la sociedad somete a estas personas. Claro, es súper importante. Además, una enfermedad que probablemente ha estado a veces olvidada porque dijimos, no, ya bajó la ola, pero no. Y los prejuicios tampoco se quedan atrás. Así que yo tengo esta pregunta para Gonzalo. Gonzalo, ¿qué prejuicios existen alrededor del VIH? Tú como psicólogo, ¿cómo has visto a los pacientes? ¿Cómo llegan a ti y te dicen, miren, me hicieron esto? ¿Cuáles son los prejuicios? Bueno, lamentablemente, pese a que se ha avanzado mucho en cuanto a tratamiento del VIH, algo que todavía tenemos una deuda muy grande pendiente, no es en torno a desmitificar el VIH o eliminar los prejuicios que quieran en torno al VIH, ¿no? Clínicamente hablando, tener VIH hoy en día es como tener cualquier otro tipo de condición crónica, como tener diabetes, como tener hipertensión, pero no es lo mismo que alguien te diga tengo VIH a que te diga tengo diabetes, ¿no? Hay una carga adicional, claro, ¿no? que le atribuye a la sociedad a tener VIH, que es que como es una infección que usualmente se transmite por vía sexual, ¿no? Hay esta idea de que las personas que tienen VIH son personas sucias, son personas promiscuas, claro. Son personas totalmente irresponsables, que no se cuidan y que
Y esas ideas que están mucho también ligadas al tabú del sexo, que todavía lamentablemente tenemos un poquito en el Perú. Sin embargo, eso no es cierto. La verdad es que cualquier persona puede tener VIH. De hecho, la gran mayoría de mujeres que viven con VIH en el Perú lo adquirieron en el marco del matrimonio. Claro. O sea, no es que no es que esperar a casarte, o no es que la exclusividad entre parejas te garantice que no vas a tener VIH o alguna otra infección de transmisión sexual. Entonces, hay que un poco combatir ello, ¿no? Porque cualquier persona puede tenerlo, y por eso es importante que todas las personas, por lo menos una vez al año, así seamos fieles, ¿no? O así estemos casados o casadas o en parejas exclusivas, nos hagamos la prueba a manera de rutina por lo menos una vez por año para descartar cualquier tipo de posibilidad, ¿no? Eso me parece súper importante porque es parte de la prevención en general de nuestra salud, ¿no? O sea, tratar de nosotros siempre estar un paso adelante, y los chequeos anuales definitivamente para cualquier tipo de condición son sumamente importantes. Ahora, yo tengo una pregunta para ti en cuanto al tratamiento de las personas con VIH. ¿Cómo es este tratamiento? ¿Siempre se tienen que tomar estas pastillas? ¿Es de por vida? ¿Van cambiando la cantidad de pastillas? ¿Cómo funciona? Sí, afortunadamente el tratamiento ha ido evolucionando. Cuando recién entra al Perú, por ejemplo, en el año 2001, aproximadamente eran 11 pastillas diarias, ¿no? Que las personas tomaban 3 en la mañana, 4 en la tarde, 3 en la noche, antes de comer, después de comer. Era muy complejo, ¿no? Y mientras más complejo es el tratamiento, es más complicado lograr la adherencia. Hoy en día en el Perú, por ejemplo, es una sola pastilla diaria, ¿no? Esta pastilla diaria, por lo menos como primer esquema, tiene todos los componentes, ¿no? Que la persona la va a proteger siempre y cuando lo tome de manera adherente de forma diaria. Pero sigue avanzando. Por ejemplo, hace un mes nos hemos enterado que en Estados Unidos ya se ha aprobado, porque ya se ha confirmado que funciona, en lugar de usar pastillas diarias, ponerte una ampolla al mes. Wow. Una ampolla al mes te va a permitir mantenerte saludable. Y es bacán, porque una pastilla es como decir, tengo VIH, tengo VIH, claro, tengo VIH, pero una ampolla al mes te la pones y te olvidas por 30 días y sigues con tu vida tranquilamente. Qué bueno. Entonces, son avances que afortunadamente ayudan. Nuestro tratamiento funciona muy bien, que tenemos actualmente funciona muy bien, funciona tan bien que ya la investigación en VIH está que se busca encontrar una cura, o el tema de comorbilidades, o el tema del envejecimiento con VIH, pero el tratamiento por sí mismo funciona y permite que sea una condición crónica tratable, como comentaba, igual que la diabetes o igual que la hipertensión. Qué bueno. Qué interesante. Gonzalo, estoy pensando varias cosas a la vez ya, pero me gustaría centrarme en una en específico justo por el contexto de pandemia, ¿no? ¿Ha sido más difícil para las personas con VIH acceder a estas pastillas, a este medicamento, a los retrovirales? Sí, lamentablemente han habido varias denuncias de parte, por ejemplo, de GIVAR, que es el grupo de vigilancia de tratamientos antirretrovirales en el Perú, que han habido un desabastecimiento, ¿no?, del Targa, que es el tratamiento antirretroviral, en algunas regiones del país, incluyendo Lima, ¿no? En unas y otras no. Que hasta cierto punto se comprende, porque por la emergencia nacional, este es un problema que ha habido en general para todas las enfermedades y para todas las áreas de salud, ¿no? Sin embargo, es importante que el Estado no descuide, ¿no?, el abastecimiento de Targa. ¿Por qué? Porque las personas que viven con VIH y están tratadas no van a tener mayor riesgo de tener COVID o de fallecer por COVID si es que lo adquieren. Pero si yo dejo de tomar mis pastillas porque en el hospital no hay, ¿no?, eso puede tener como consecuencia que mi sistema inmunológico se vea comprometido. Lógico. Y si yo bajo mis defensas y me agarra el COVID, ¿no?, yo para poder defenderme del COVID tengo que tener mi sistema de defensas recontra bien armado, bien alimentado, bien cuidado. Pero si yo, como resultado de que no hay pastillas, no me bajan las defensas, puedo realmente exponerme a una morbilidad por COVID. Entonces, es importante que ahí el Estado no descuide, ¿no? El tratamiento es gratuito, felizmente, nadie te puede cobrar por el tratamiento en el país, pero tiene que haber un abastecimiento permanente que asegure la atención oportuna y adecuada de todas las personas que viven con VIH en el país. Muchas gracias, Gonzalo. Qué importantes mensajes los que nos has dejado. En verdad, es una enfermedad con la que muchas personas conviven, y esa frase que tú dijiste, que tomo mi pastilla y tengo VIH, debe ser lapidaria para muchas personas. Menos mal la ciencia ha avanzado tanto que ya podemos decir que tenemos una enfermedad controlada y es crónica. Gracias, Gonzalo, por tus aportes. Esperamos tenerte algún otro día, en cada día mejor de nuevo. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Con mucho gusto, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Igualmente. ¿Cómo se ha dejado esta enfermedad? Imagínate que la gente no puede acceder al tratamiento retroviral porque no hay en el hospital. Y dada la coyuntura, que como justamente el COVID afecta al sistema inmunológico,
de salud pública tiene que digamos, alzarse en el sentido de que tenemos que tener esa responsabilidad y esta conciencia también colectiva, individual y colectiva, ¿no? Que finalmente es yo me cuido y te cuido, ¿no? Y al mismo tiempo recibir ese apoyo tanto médico como psicológico. Eso, yo siempre apunto a la responsabilidad individual y colectiva, como dices, Maca, porque creo que eso nos puede ayudar a prevenir tantísimas cosas, ¿no? Esa responsabilidad de uno, tomar tus pastillas en el momento que te la debes tomar, ir por tus pastillas, protegerte, ¿no? O sea, cuidarte, ¿no? Con el preservativo. La responsabilidad también del Estado, ¿no? Con las políticas públicas, de proveer, etcétera, ¿no? Este virus hay que atacarlo porque si bien está en la boca de todos una pandemia, es también es otra pandemia. No podemos descuidar las otras condiciones, y creo que el tema de informarse es sumamente importante porque así vamos rompiendo estos tabúes y vamos desmitificando este tipo de cosas que finalmente todo regresa a la educación, pues, ¿no? Yo soy pro de que hay que informarse y hay que hablar de estos temas, ponerlos sobre la mesa. Hay que educar a las personas, y si alguno de ustedes en su casa tiene un familiar o usted mismo tiene VIH, recuerde que hay tratamiento, recuerde que no hay que hostigar a las personas ni etiquetarlas, porque esta no es una enfermedad designada a un grupo, no, es una enfermedad que puede atacarnos a cualquiera de nosotros. Así que no se vayan, porque vamos a seguir hablando del tema aquí en Cada Día Mejor. Y volvemos aquí en Cada Día Mejor hablando de este tema tan importante que es el VIH. Yo siempre voy a insistir mucho en ser súper responsables en todos los aspectos de este virus. Responsable contigo mismo, con la comunidad, con tu pareja. Miren este mensaje que nos han dejado de hacerte un chequeo preventivo anual, ¿no? En verdad, no lo pensé, pero en verdad tiene razón. Sí, claro. y como mencionaba Gonzalo, no tiene que ser, independientemente si estás soltero, casado, lo que sea, es parte de tener justamente esta prevención, ¿no? Para poder cuidar de nuestra salud y para poder seguir hablando un poquito más sobre el tema. Tenemos una nota con Alfonso Silva Santisteban, él es investigador y docente de la Universidad Cayetano Heredia, así es que vamos a ver la nota para seguir aprendiendo un poquito más sobre el VIH. Bueno, en realidad la población con VIH no es un bloque, no es una población heterogénea, entonces ahí va a depender también del estado de sus condiciones económicas, de acceso al trabajo, ¿no? Porque eso va a condicionar mucho cómo nos hemos afectado. Ahora, dicho esto, la epidemia en Perú se concentra en la población de hombres gays, de mujeres trans principalmente, que son poblaciones que ya están de por sí excluidas, ¿no? Que tienen algunas oportunidades limitadas. A eso se le suman los problemas de que la atención continua, porque una persona con VIH tiene una enfermedad crónica y tiene que acceder siempre a los servicios de salud, eso se ha visto interrumpido, ¿no? Porque todavía los servicios de salud ahorita están saturados, entonces han habido casos de interrupción de tratamiento, felizmente no han sido tantos, pero para una persona interrumpir tu tratamiento puede poner en riesgo tu vida, ¿no? Entonces ese primeros meses de cierre limitó mucho el acceso, y lo que sí todavía vemos es que la dificultad para que ingresen al sistema de tratamiento las personas que tienen un diagnóstico reciente. Con el VIH hay un prejuicio que tiene que ver mucho con la enfermedad en sí misma, ¿no? Parecido a lo que hemos visto con el COVID, con la idea de que alguien te va a transmitir y querer alejarlo como una plaga, ¿no? Y también hay un prejuicio moral, porque es una enfermedad que es una enfermedad de transmisión sexual. Mucha gente todavía tiene mitos en relación a la forma de cómo se transmite la enfermedad, cree que se puede dar por cubiertos, por usar el baño, entonces todavía se ve mucho rechazo familiar, ¿no? Y la gente se avergüenza y no quiere revelar su diagnóstico. El estado de acceso al tratamiento, bueno, depende también de los diferentes sitios en el país. El tratamiento, si bien se da en los servicios del MINSA, no es homogéneo. Han habido varios casos de desabastecimiento, ¿no? Hay un grupo que monitorea los desabastecimientos, crecieron 3 veces en relación al año pasado, porque tiene que ver con las cadenas de suministro, con todos los problemas que han habido logísticos por los cierres de la pandemia, ¿no? Entonces, en principio el Estado continúa
El problema es que eso sí tú lo ves a nivel macro, pero para una persona no poder acceder a tu medicación ya es un problema, ¿no? El rol del Estado para garantizar una vida digna es un concepto bastante amplio, ¿no? Por un lado está el tema del derecho a la salud. El Estado ahora garantiza el acceso al tratamiento con sus limitaciones, pero todavía falta hacer un poco más de énfasis, por ejemplo, en la prevención, en los aspectos relacionados a la discriminación, a la información, y luego vienen todos los otros ámbitos relacionados a lo que sería una vida digna, el bienestar de las personas, ¿no? El acceso a servicios, a trabajo, el garantizar que no se discrimine. El derecho a la salud es mucho más amplio que controlar enfermedades específicas, ¿no? Qué interesante nota, de hecho hemos aprendido un montón, un poco más en realidad sobre este tema porque como seguimos diciendo, ¿no? Es muy importante mantenernos informados, buscar esa asesoría o ese conocimiento de profesionales de salud, no solamente del médico, sino también del apoyo emocional social, que creo que es una parte fundamental, sobre todo cuando hay ese tipo de diagnósticos. Efectivamente, tú sabes que justo estaba pensando en eso, ¿no? En qué importante es la contención social, la contención de repente de amigos, de la misma familia, de la pareja. Es sumamente importante porque, como decía lo de la pastilla, ¿no? Tomarte una pastilla al día es como decir tengo VIH, y eso te genera un malestar una carga emocional, ¿no? Una carga emocional. Claro, una carga emocional que no quieres lidiar, y eso te puede limitar a otras acciones en tu entorno, en tu cotidianidad, ¿no? Y yo quería aportarles algo que en verdad nosotros los pediatras, por ejemplo, algo que está muy dejado de lado es la adolescentología, ¿no? Entonces, el niño va a sus controles cuando es pequeño, pero cuando es adolescente ya no va. Y de ahí regresa cuando ya es grande. Efectivamente, y es importantísimo que uno como papá lleve a sus hijos a los controles entre los 10, 12, 13, 14, 15 años, porque nosotros los pediatras le vamos a preguntar cómo es su actividad sexual, cómo hace para cuidarse sexualmente si es que se va a iniciar en la sexualidad. Eso es súper importante. En ese punto quiero resaltar eso que me parece importante, porque a veces sí, los papás un poco que están perdidos en esta etapa, ¿no? Como de los 13 a los 18, a los 20. ¿Quién ve en esta etapa de la edad a las personas? ¿Son los pediatras o son los médicos? En el Perú la pediatría es hasta los 18 años. Es verdad, existen subespecialistas pediátricos que son adolescentólogos, pero el pediatra lo puede hacer muy bien. O sea que tenemos guías para hacerlo. Un papá puede llevar a su hija o a su hijo de 15, 16 años a un pediatra. Sí, claro. No es que puede, es que tiene que. Y eso es muy importante, creo que justamente por lo que mencionas, porque justamente es la edad en que se empiezan quizás con los temas sexuales, y yo creo que si ya estamos en una época en que esto ya no puede seguir siendo un tabú, ¿no? Así es, tiene que ser de la mano de un especialista, llevarlo en el caso de una mujer a un ginecólogo, ¿por qué no? Pastillas, hablar de preservativos, porque creo que es parte también de la salud pública. Sí, y en verdad los papás, las mamás, ¿no? Deben de tener en cuenta que eso es parte de la naturaleza humana. Es normal, es natural. No podemos limitar la conversación a eso, no, ten cuidado, por favor, auxilio. No, al contrario, debemos abrir la conversación para que el niño o el joven, el adolescente, sepa qué hacer. Claro. Si no hablas con tu hijo, con tu hija, no vas a saber qué hacer. Que no tenga miedo. Les tengas miedo, exacto. No tengas miedo de eso. Habla. ¿Sí? Te va a molestar, te va a mover de repente, pero por favor, hazlo porque es el bien de todos. Sí. Es el bien realmente de todos. Y también tienen que hablarnos y comentarnos en nuestras redes, yo siempre les hago recordar, porque nos interesa mucho que compartan sus opiniones, que nos hagan preguntas, que nos digan qué tema quieren que toquemos. Por ejemplo, acaba de salir algo de lo adolescente que podría ser motivo de un capítulo. Y que creo que es un tema que a veces no se habla, ¿no? O sea, es como una pausa, un paréntesis, ¿no? Y es como que pasamos del pediatra de niños, ¿no? Al médico adulto. Al médico adulto. Hay un hueco ahí. ¿Qué pasó en esta pausa? Entonces, y ese es un momento crítico y clave en el desarrollo de las personas. Efectivamente. Así es. Bueno, hemos tenido un programa súper interesante, hemos hablado del VIH, que es un virus.
hemos aprendido cómo debemos cuidarnos, cómo cuidamos al prójimo. Cómo mirar cómo mirar, también. eso mira que toda la palabra es muy bien, cómo mirar, cómo ver nuestro entorno, nuestro soporte, nuestra contención. Así que los esperamos en el próximo programa de Cada Día Mejor. Espero que se lleven lo mejor de este capítulo. Nos vemos, cuídense. Adiós.